El rectángulo está inscrito con su base en el eje X, y sus esquinas superiores la parábola, y es igual a 9 menos X al cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo con el área máxima? Redondea 3 decimales según sea necesario. Por lo tanto, mirando el gráfico de abajo, la parábola negra viene dada por, y es igual a 9 menos X al cuadrado. Y observe cómo he mostrado un rectángulo donde la base está a lo largo del eje X, y las esquinas superiores están en la parábola. Y ahora busquemos dimensiones de este rectángulo en términos de X. A lo largo del eje X, esta distancia aquí es igual a X y, por lo tanto, el total longitud a lo largo del eje X sería igual a 2X. Y luego la altura del rectángulo viene dado por y donde, y es igual a 9 menos X al cuadrado. Y, por lo tanto, la altura del rectángulo es 9 menos X al cuadrado. Desde aquí, tratamos de maximizar el área del rectángulo donde sabemos que está el área igual a longitud por anchura, donde en este caso, el área es igual a 2X veces la cantidad 9 menos X al cuadrado. Y vamos a distribuir y escribir el área como 18X menos 2X al cubo. Y ahora, desde aquí, porque estamos tratando de maximizar el área, necesitamos encontrar los números críticos de A pero determinando dónde la primera derivada es igual a 0 o no definida. Así que A' es igual a la derivada de 18X menos 2X al cubo, que es 18 menos 6X al cuadrado. No hay valores de X, donde A' no está definido y, por lo tanto, encontrar sus números críticos establecemos A' igual a 0 y lo resolvemos. Esto nos da la ecuación, 18 menos 6X al cuadrado es igual a 0. Y ahora resolvemos X primero, restamos 18 en ambos lados. Y luego divide ambos lados por menos 6. Simplificando tenemos X al cuadrado es igual a más 3. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y recuerda algebraicamente tendremos dos soluciones, una positiva y una solución negativa. Para obtener ambas soluciones, incluir un signo más o menos a la derecha. Simplificando, tenemos X es igual a más o menos raíz cuadrada de 3, pero sabemos que X es una longitud que indica que excluimos el valor negativo, y que X es igual a la raíz cuadrada de 3. Ahora, desde aquí, deberíamos verificar que tenemos un máximo en X igual a raíz cuadrada 3, no un mínimo. Y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos usar la prueba de la primera derivada o la prueba de la segunda derivada. Para usar la prueba de la primera derivada, necesitamos asegurarnos de que A cambia de aumentar a disminuir en X igual al cuadrado 3, lo que significa que la primera derivada cambia de positiva a negativa en la raíz cuadrada 3, o podemos usar una prueba de segunda derivada, y verificar que A es cóncava hacia abajo en X igual a raíz cuadrada 3. Para este ejemplo, vamos a usar la prueba de la segunda derivada y probar la concavidad. Bueno, si A' es igual a 18 menos 6X al cuadrado, entonces A' es igual a la derivada de 18 menos 6X cuadrados con respecto a X, que es 12X negativo. Y ahora tenemos que comprobar el signo de A' en la raíz cuadrada 3, que es menos 12 por raíz cuadrada 3, que va a ser negativo o inferior a 0, lo que indica que A es cóncavo hacia abajo. En X es igual a la raíz cuadrada de 3. Y si la función es cóncava hacia abajo, en un número crítico, ahora tenemos un máximo relativo en X igual a la raíz cuadrada de 3. Así que ahora busquemos el dimensiones del rectángulo con el área máxima. La longitud es igual a 9 menos X al cuadrado, que nos da 9 menos el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, lo que nos da 9 menos 3 lo que equivale a 6 unidades. Y el ancho es igual a 2X, que es igual a 2 raíz cuadrada de 3 unidades. Antes de irnos, echemos un vistazo al aspecto de este rectángulo, así como determinar el área máxima. Así que en este gráfico, el rectángulo que se muestra a continuación es el rectángulo con el área máxima, donde la longitud del rectángulo es de 6 unidades, y el ancho es de 2 raíz cuadrada de 3 unidades. Y, por lo tanto, el área máxima es igual a 6 veces 2 raíz cuadrada 3,
indicando que el área máxima es exactamente 12 raíz cuadrada, 3 unidades cuadradas o aproximadamente 20,78 unidades cuadradas. Espero que lo hayas descubierto.